¿Y si te contara que una joven voluntaria fue abandonada y atada a un árbol en medio de la selva amazónica por denunciar la verdad? Y lo que sucedió después cuando un guerrero indígena la encontró en la oscuridad, cambió para siempre su destino. ¿Hasta dónde llegarías para defender la justicia cuando todos te han dado la espalda? ¿Cómo reaccionarías si el lugar donde encontraste el verdadero significado de libertad fuera completamente diferente a todo lo que conocías? Esta historia te mostrará que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero camino, y que el amor más profundo puede nacer donde menos lo esperamos. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado bonito, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El grito desgarrador de Clara se perdió entre la espesura de la selva amazónica. Sus muñecas sangraban mientras intentaba liberarse de las sogas que la mantenían atada al grueso tronco. El calor húmedo le dificultaba respirar y los insectos habían comenzado a recorrer sus piernas expuestas. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en su rostro sucio y agotado. ¡Ayuda! Por favor, ayuda, gritaba con la voz ya ronca después de horas suplicando en la soledad de aquel infierno verde. Solo 24 horas antes, Clara había estado llena de esperanza. La expedición científica en la que se había enrolado como voluntaria representaba todo lo que siempre había soñado, contribuir a proteger la Amazonía y a sus pueblos originarios. Con sus 27 años y un idealismo que sus padres consideraban ingenuo, había abandonado su cómoda vida en Bogotá para unirse a lo que creía era una noble causa. Pero lo que encontró fue muy diferente. Werner Müller, el respetado científico alemán que lideraba la expedición, no era el defensor de la Amazonía que aparentaba ser en las conferencias internacionales. Clara lo había descubierto negociando en secreto con empresarios madereros, ofreciendo mapas detallados de territorios indígenas protegidos a cambio de financiamiento para sus investigaciones. Y cuando vio cómo Müller y sus asistentes más cercanos trataban a los ribereños que los guiaban, con desprecio, negándoles agua potable mientras ellos disfrutaban de sus botellas importadas, no pudo mantener la boca cerrada. Lo que están haciendo es criminal, les había enfrentado durante la cena la noche anterior. Voy a denunciarlos cuando regresemos a la ciudad. La mirada que intercambiaron Müller y Carlos, su mano derecha, debió alertarla. Pero nunca imaginó que la traición llegaría tan rápido y de forma tan cruel. Esa mañana, mientras el grupo avanzaba por un sendero particularmente difícil, Carlos le había pedido que lo ayudara a recoger unas muestras alejadas del camino principal. Una vez solos, dos hombres aparecieron de entre la vegetación. No tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe en la cabeza la dejó aturdida, y cuando recuperó plenamente la conciencia, ya estaba atada al árbol, abandonada. Si sobrevives, aprenderás a mantener la boca cerrada, le había susurrado Carlos antes de desaparecer entre la maleza. Ahora, mientras el sol comenzaba a ocultarse, el terror de Clara aumentaba. La oscuridad en la Amazonía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era absoluta, envolvente, y traía consigo sonidos que erizaban la piel, rugidos lejanos, aullidos. El constante zumbido de miles de insectos y el ocasional crujido de ramas que podía significar la proximidad de algún depredador. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándola completamente. El agua le proporcionó algo de alivio para su sed, pero intensificó el frío que ahora la hacía temblar incontrolablemente. Voy a morir aquí, pensó, mientras la desesperación se apoderaba de ella. Nadie sabe dónde estoy. Nadie me está buscando. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido diferente. Pisadas. Alguien o algo se acercaba sigilosamente. Clara contuvo la respiración. En la oscuridad absoluta, solo podía distinguir una silueta que se movía entre los árboles, aproximándose con la fluidez de quien conoce cada centímetro de ese territorio. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, dividida entre la esperanza del rescate y el miedo a lo desconocido. La figura se detuvo a pocos metros. Un relámpago iluminó momentáneamente la escena, revelando a un hombre alto, de complexión fuerte y piel cobriza. Su rostro, adornado con pequeñas líneas de pintura roja, permanecía impasible mientras la estudiaba.
Llevaba solo un pantalón corto de algodón y un collar de dientes de animal. En su mano derecha sostenía un arco, y un carcaj con flechas colgaba de su espalda. Clara intentó hablar, explicar, pedir ayuda, pero el miedo y el agotamiento solo le permitieron emitir sonidos incoherentes. El hombre se acercó lentamente, sin apartar sus ojos oscuros y penetrantes de ella. Sacó un cuchillo de hueso de su cinturón. Por un instante, Clara pensó que su fin había llegado. Cerró los ojos, esperando sentir el filo atravesando su piel. En lugar de eso, sintió como las cuerdas que la aprisionaban cedían. El hombre la había liberado. Sus piernas, entumecidas por horas de inmovilidad, cedieron inmediatamente. Antes de que su cuerpo tocara el suelo empapado, el extraño la sostuvo con firmeza pero sorprendente gentileza. Gracias, murmuró ella, temblando incontrolablemente. Gracias, gracias. Él no respondió. En completo silencio, la levantó en sus brazos como si no pesara nada y comenzó a caminar, adentrándose más en la selva, alejándose del camino que Clara conocía. ¿A dónde me llevas?, preguntó, intentando mantener a raya el pánico que amenazaba con regresar. Silencio. Solo el sonido de sus pasos firmes sobre el suelo húmedo y el constante golpeteo de la lluvia contra las hojas. Clara no tenía fuerzas para resistirse, ni opciones reales. Este hombre acababa de salvarla, pero ahora la llevaba hacia lo desconocido. La fiebre que había comenzado a sentir horas atrás se intensificaba, nublando su mente. En un estado entre la conciencia y el delirio, se dejó transportar por la selva, en brazos de aquel guerrero silencioso. El viaje a través de la oscuridad pareció eterno. En algún momento, Clara perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, se encontraba recostada sobre una esterilla en el suelo de una cabaña circular. Un fuego ardía en el centro, y el humo escapaba por una abertura en el techo de hojas. Intentó incorporarse, pero una mano suave la detuvo. No era el hombre que la había rescatado, sino una mujer mayor, de rostro arrugado y sereno, que le ofreció una bebida humeante en un cuenco de madera. Bebe, dijo la mujer en un español básico pero comprensible. Sanar fiebre. Clara dudó por un instante, pero la sed y el agotamiento pudieron más. El líquido era amargo, con un sabor a hierbas que nunca había probado antes. Casi inmediatamente, sintió como un calor reconfortante se extendía por su cuerpo. ¿Dónde estoy?, preguntó, mientras la mujer limpiaba con un paño húmedo las heridas en sus muñecas. Aldea Cabaiba. ¿Tú segura aquí? Clara miró alrededor. La cabaña era simple pero acogedora. Además de la esterilla donde ella descansaba, había algunos cestos tejidos, vasijas de cerámica y herramientas que no reconocía. Por la puerta abierta, podía ver otras cabañas similares formando un círculo alrededor de un espacio central. El hombre que me trajo. Caíque, respondió la mujer con una sonrisa que reveló varios espacios vacíos entre sus dientes. Mi hijo. Él te encontró. Él siempre sabe cuando Selva tiene extraño. Caíque. Ahora tenía un nombre para su salvador. Clara quiso preguntar más, pero el cansancio la venció nuevamente. Sus párpados pesaban demasiado. Lo último que vio antes de sumergirse en un sueño profundo fue la figura de Caíque, observándola desde la entrada de la cabaña, con aquella mirada impenetrable que parecía verlo todo. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño nebuloso para Clara. La fiebre iba y venía, llevándola a estados de semiconciencia donde pasado y presente se confundían. En sus momentos lúcidos, era atendida por Yara, la madre de Caíque, quien trataba sus heridas con ungüentos preparados con plantas que ella misma recolectaba. Fue durante uno de estos momentos de claridad cuando Clara notó que Caíque se sentaba siempre fuera de la cabaña, montando guardia. Nunca entraba cuando ella estaba despierta, pero podía sentir su presencia constante, vigilante. Al cuarto día, la fiebre desapareció por completo. Clara despertó sintiéndose renovada, aunque débil. Se incorporó lentamente y, por primera vez, pudo observar con atención el atuendo que ahora llevaba, una túnica de algodón tejido, teñida con pigmentos naturales en tonos ocres y rojizos. Yara entró con un cuenco de frutas frescas y sonrió al verla sentada.
Espíritu fuerte volvió a ti, dijo, sentándose a su lado. Mala enfermedad se fue. Clara tomó una fruta similar a una guayaba pero más pequeña y dulce. Gracias por cuidarme, Yara. No sé cómo agradecerles. La anciana hizo un gesto desestimando sus palabras. Kabaiba siempre ayuda a quien necesita. Selva enseña a compartir. Con ayuda de Yara, Clara dio sus primeros pasos fuera de la cabaña. La luz del sol la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, quedó maravillada ante lo que veía. La aldea estaba compuesta por unas 20 cabañas dispuestas en círculo alrededor de un espacio central donde ardía un fuego comunal. Niños de todas las edades correteaban, jugando con lo que parecían ser pequeños arcos y flechas sin punta. Mujeres trabajaban tejiendo cestas o preparando alimentos, mientras hombres tallaban madera o reparaban herramientas. Lo que más impresionó a Clara fue la armonía del lugar con su entorno. Las cabañas, construidas con materiales naturales, parecían brotar del suelo mismo. No había basura, ni ruidos estridentes, ni el caos al que estaba acostumbrada en la ciudad. Todo fluía con un ritmo tranquilo pero constante, como un organismo vivo y equilibrado. Su aparición causó curiosidad inmediata. Los niños dejaron sus juegos y se acercaron, manteniendo una distancia prudente pero observándola con ojos brillantes de interés. Algunos adultos la miraban con recelo, otros con amable curiosidad. Ven, dijo Yara, tomándola del brazo. Conocer aldea. Mientras caminaban lentamente por el perímetro, Clara notó que Caíque la seguía a cierta distancia. A la luz del día, pudo apreciar mejor a su salvador. Tendría unos 30 años, calculó. Su cuerpo musculoso pero ágil mostraba pequeñas cicatrices que hablaban de una vida enfrentando los peligros de la selva. Su cabello negro, largo hasta los hombros, estaba parcialmente recogido con una banda tejida. Y sus ojos, esos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría y los misterios de la Amazonía. Al percatarse de su mirada, Caíque desvió la vista y se alejó hacia el borde de la aldea, donde comenzaba la espesura verde de la selva. No habla mucho, explicó Yara, que había notado el intercambio. Desde niño, prefiere escuchar. Pero ve todo, sabe todo de selva. Durante los días siguientes, Clara fue recuperando sus fuerzas. Poco a poco, se integró a la rutina de la aldea, ayudando a las mujeres en tareas sencillas como descascarar yuca o alimentar a las aves que mantenían en pequeños corrales. El idioma era una barrera, pero algunas personas, como Yara, hablaban un español básico, resultado del contacto con misioneros y comerciantes ribereños. Cada día aprendía algunas palabras en la lengua kabaiba y descubría con asombro la profunda conexión de esta comunidad con su entorno. No veían la selva como algo separado de ellos, sino como una extensión de su propio ser. Cada planta, cada animal, cada río tenía un propósito y un espíritu con el que convivían en respeto mutuo. Por las noches, la comunidad se reunía alrededor del fuego central. Los ancianos contaban historias que mezclaban mitos, leyendas y enseñanzas prácticas sobre la vida en la selva. Clara escuchaba fascinada, captando solo fragmentos pero sintiendo la magia de aquellas narraciones que se habían transmitido de generación en generación. Caíque siempre estaba presente en estas reuniones, pero se mantenía en las sombras, alejado del círculo principal. A veces, Clara sentía su mirada sobre ella, estudiándola con aquella intensidad que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. Una noche, mientras todos dormían, Clara salió de la cabaña. El insomnio la había acompañado desde su llegada, y a menudo se despertaba sobresaltada, reviviendo el terror de estar atada al árbol. Caminó hasta el centro de la aldea, donde las brasas del fuego comunal aún emitían un tenue resplandor rojizo. Se sentó en un tronco y contempló el cielo estrellado. Nunca había visto tantas estrellas. En la ciudad, las luces artificiales y la contaminación ocultaban este espectáculo celestial. No dormir bien, dijo una voz profunda detrás de ella. Clara se sobresaltó. Era la primera vez que escuchaba hablar a Caíque. Se giró y lo vio de pie, a pocos metros, con el rostro parcialmente iluminado por el resplandor de las brasas. Me asustaste, respondió ella, llevándose una mano al pecho. No, no duermo bien. Tengo
pesadillas. Caíque asintió como si comprendiera perfectamente. Se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Miedo queda en corazón, dijo en su español rudimentario pero efectivo. Como herida. Necesita tiempo. Clara lo miró sorprendida. No solo por escucharlo hablar, sino por la profundidad de sus palabras. ¿Cómo aprendiste español?, preguntó. Misioneros vinieron cuando niño. Enseñaron. También aprendo cuando voy a pueblos ribereños. Se produjo un silencio, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de la música nocturna de la selva, el canto de los grillos, el ocasional ulular de un búho, el susurro de las hojas mecidas por la brisa. Gracias por salvarme, dijo finalmente Clara. Nunca te lo agradecí apropiadamente. Caíque negó con la cabeza. No necesita gracias. Hice lo correcto. Selva me llevó a ti. ¿La selva te llevó a mí? Selva habla si sabes escuchar. Esa noche, pájaros volaron diferente. Monos callaron. Sentí algo extraño y seguí señales. Clara meditó sobre estas palabras. En su mundo racional y científico, esto sonaría a superstición. Pero aquí, en este lugar donde la naturaleza dictaba cada aspecto de la vida, comenzaba a entender una forma diferente de conocimiento. Los hombres que te dejaron, continuó Caíque, mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué? La pregunta directa la tomó por sorpresa. Era la primera vez que alguien le preguntaba sobre lo ocurrido. Respiró profundamente y le contó todo, la expedición, el descubrimiento de los planes de Müller para traicionar a las comunidades indígenas, su confrontación, la trampa que le tendieron. Caíque escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba el relato. Conocemos hombres como ese, dijo cuando ella terminó. Vienen con palabras dulces pero corazón podrido. Quieren tierra, quieren oro, quieren madera. No entienden que selva no es para poseer. Tenía que denunciarlos, explicó Clara. No podía quedarme callada sabiendo lo que planeaban hacer. Por primera vez, vio algo parecido a una sonrisa en el rostro de Caíque. Tienes espíritu guerrero en cuerpo pequeño. El comentario la hizo reír, aliviando la tensión del recuerdo traumático. No soy tan pequeña. Y tú no eres tan silencioso como pensaba. Esta vez, la sonrisa de Caíque fue completa, transformando su rostro severo en algo sorprendentemente juvenil. Hablo cuando necesario. Palabras son como flechas, una vez lanzadas, no vuelven. Conversaron hasta que el cielo comenzó a aclararse. Caíque le habló de su pueblo, de sus tradiciones, de cómo la presión de los madereros ilegales y los buscadores de oro había obligado a su comunidad a retirarse cada vez más hacia el interior de la selva. Pero no podemos huir siempre, dijo con un deje de amargura. Un día, no habrá más selva donde esconderse. Al amanecer, cuando los primeros habitantes de la aldea comenzaron a despertar, Caíque se levantó. Hoy voy a cazar. Si quieres, puedes venir. Ver selva más allá de aldea. Clara asintió, sorprendida y emocionada por la invitación. Después de desayunar una sopa de yuca y probar un pan plano hecho con harina de mandioca, se reunió con Caíque en el límite de la aldea. Él llevaba su arco y un carcaj lleno de flechas, además de un machete corto enfundado en su cinturón. Le entregó un pequeño bolso tejido con hojas de palma. Para recoger frutas y plantas, explicó. Caza no siempre es exitosa. Se adentraron en la selva siguiendo senderos invisibles para el ojo inexperto. Clara intentaba memorizar el camino, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. Todo parecía igual, un laberinto verde y exuberante donde cada árbol, cada arbusto, se confundía con el siguiente. Caíque, sin embargo, se movía con absoluta seguridad. De vez en cuando se detenía, señalando una planta o un árbol, explicando sus propiedades medicinales o su importancia para el ecosistema. En otras ocasiones, se quedaba completamente inmóvil, escuchando sonidos que Clara apenas percibía. Aprende a usar todos sentidos, le aconsejó. Ojos ven poco en selva. Oídos, nariz, piel, todos hablan.
Tras casi 2 horas de caminata, llegaron a un pequeño claro donde un arroyo cristalino formaba una poza natural. Caíque le indicó que guardara silencio y señaló hacia la orilla opuesta. Un tapir joven había bajado a beber. El animal, similar a un cerdo pero más grande y con una curiosa trompa corta, parecía nervioso, olfateando el aire constantemente mientras bebía. Con movimientos lentos y precisos, Caíque tensó su arco y apuntó. Clara contuvo la respiración. Parte de ella quería advertir al animal, salvarlo, pero otra parte entendía que esto no era un deporte ni un capricho, era supervivencia. La flecha voló con un silbido casi imperceptible y se clavó en el cuello del tapir. El animal dio un salto, intentó correr, pero cayó a los pocos metros. Caíque se acercó rápidamente, sacó su cuchillo y, murmurando palabras en su idioma que sonaban como una oración, terminó de matar al animal con un corte limpio y preciso. Agradecemos a Espíritu de Tapir, explicó a Clara, que observaba a cierta distancia. Vida por vida. Su carne alimentará a muchos en aldea. Con habilidad y eficiencia, limpió y preparó el animal, guardando incluso partes que Clara habría considerado desechos, explicando que todo se aprovecharía, la piel, los tendones, los huesos. Mientras Caíque trabajaba, Clara exploró los alrededores del arroyo, recogiendo frutas y observando la increíble diversidad de plantas. Se sentía extrañamente en paz, más conectada con su entorno de lo que jamás había estado en la ciudad. Cuando Caíque terminó, cargó los restos del tapir en una estructura improvisada con ramas y lianas que llevaría sobre sus hombros. Antes de emprender el regreso, indicó a Clara que lo siguiera hasta el arroyo. Agua pura aquí, dijo. Buen lugar para refrescar. Clara no necesitó más invitación. El calor húmedo de la selva había empapado su ropa de sudor. Se acercó a la orilla y se arrodilló para lavarse la cara y los brazos. El agua estaba deliciosamente fresca. Sin pensarlo demasiado, y confiando en la privacidad del lugar, se quitó la túnica quedándose en ropa interior y entró al arroyo. La sensación fue inmediatamente revitalizante. Cuando miró hacia la orilla, vio que Caíque se había volteado discretamente, dándole la espalda mientras vigilaba los alrededores. Este gesto de respeto la conmovió. Puedes voltear, dijo ella. No pasa nada. Él giró lentamente. Sus ojos se encontraron por un instante, y Clara sintió algo que no había experimentado desde su llegada, una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las diferencias culturales. El momento fue interrumpido por un sonido distante pero inconfundible, un motor. La expresión de Caíque cambió instantáneamente. Toda la calidez desapareció, reemplazada por una intensa alerta. Sal del agua, ordenó con voz tensa. Rápido. Clara obedeció sin cuestionar. Se vistió apresuradamente mientras Caíque escuchaba con atención, su cuerpo completamente inmóvil excepto por la mano que había tomado una flecha y la mantenía lista para colocar en el arco. ¿Qué sucede?, susurró ella. Motores. Botes acercándose por Río Grande. No es normal. Nadie viene a esta parte. Dejando la carne del tapir escondida entre la vegetación, Caíque guió a Clara por un camino diferente al que habían tomado para llegar. Avanzaban con sigilo, deteniéndose frecuentemente para escuchar. El sonido de los motores se hizo más claro. No era un bote sino varios, y se movían río arriba, en dirección a la aldea. Algo malo, murmuró Caíque. Debemos llegar antes que ellos. Advertir. Comenzaron a moverse más rápido, casi corriendo a través de la densa vegetación. Clara tropezaba constantemente, pero Caíque la sostenía, guiándola con firme determinación. Cuando finalmente alcanzaron el perímetro de la aldea, la escena que encontraron confirmó sus peores temores. 3 botes con motores fuera de borda estaban amarrados en la orilla del río que bordeaba la comunidad. Hombres armados con rifles habían reunido a todos los habitantes en el centro. Entre ellos, Clara reconoció inmediatamente la figura alta y rubia de Werner Müller, y a su lado, el rostro moreno y sonriente de Carlos. Nos están buscando, susurró, sintiendo como el miedo regresaba con toda su fuerza. Vienen por mí.
Caíque la tomó del brazo y la condujo agachada hacia una densa mata de vegetación desde donde podían observar sin ser vistos. «Solo queremos a la mujer blanca», gritaba Müller en un portugués rudimentario. «Sabemos que está aquí. Entréguenla y nos iremos en paz». Los ancianos de la tribu, incluida Yara, permanecían en silencio, sus rostros impasibles a pesar de las amenazas. «Son 7 hombres armados», contó Caíque en voz baja. 2 en botes, 5 en aldea. Tienen rifles, machetes. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, sintiendo que su pesadilla regresaba pero ahora involucrando a personas inocentes que la habían acogido. Caíque la miró con intensidad. «Tú, quedarte aquí. No moverte. Yo resolver esto». «No». Clara lo sujetó por el brazo. «Son demasiados y están armados. Te matarán». Una sonrisa confiada apareció en el rostro del guerrero. «Selva es mi territorio, no suyo. Tengo ventaja». Antes de que pudiera detenerlo, Caíque se escabulló entre la vegetación, moviéndose como una sombra hacia el río. Clara observó con el corazón encogido cómo la situación en la aldea se tensaba. Müller había perdido la paciencia y ahora sostenía a Yara por el brazo, zarandeándola mientras le gritaba. Los demás miembros de la expedición mantenían a raya al resto de la tribu apuntándoles con sus rifles. De repente, un grito agudo provino del río, seguido por un disparo. Todos voltearon hacia los botes. Uno de los hombres que había quedado vigilando señalaba frenéticamente hacia el agua. Algo atacó a Miguel. Cayó al río, gritó. Carlos y 2 hombres corrieron hacia la orilla, dejando a Müller y otro guardia con los aldeanos. En la confusión, Clara vio a Caíque emerger silenciosamente detrás de uno de los botes y neutralizar al segundo guardia con un golpe certero en la nuca. Luego, con la velocidad de un felino, desapareció nuevamente entre la vegetación ribereña justo cuando Carlos y los otros llegaban a la orilla. Lo que siguió fue una demostración de guerrilla selvática que Clara jamás olvidaría. Caíque parecía estar en todas partes y en ninguna. Una flecha surgió de entre los árboles, hiriendo a uno de los hombres en el hombro. Mientras los demás disparaban frenéticamente hacia el origen del ataque, otra flecha, desde una dirección completamente distinta, se clavó en la pierna de un segundo hombre. Carlos gritaba órdenes, intentando organizar una defensa, pero era imposible combatir contra un enemigo invisible que conocía cada centímetro del terreno. En la aldea, aprovechando la distracción, los hombres Cabaibas se lanzaron contra Müller y el guardia restante. Aunque el alemán logró disparar, hiriendo a uno de los indígenas, fue rápidamente sometido por la superioridad numérica. Clara, incapaz de quedarse oculta mientras otros luchaban por ella, salió de su escondite y corrió hacia la aldea. Llegó justo cuando los Cabaiba ataban a Müller a un poste, en una irónica repetición de lo que él había ordenado hacer con ella días atrás. «Clara», exclamó el alemán al verla. «Diles que me suelten. Esto es un malentendido». Ella se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de rabia y alivio al ver a su torturador reducido y asustado. ¿Un malentendido? ¿Cómo cuando ordenaste que me abandonaran atada a un árbol para que muriera? Fue Carlos, se defendió desesperadamente. Él sugirió, yo solo quería asustarte para que no hablaras ¿de tus negocios con los madereros? ¿De cómo planeabas vender información sobre territorios protegidos? Tengo pruebas, Müller. Fotos, grabaciones de audio. Las escondí antes de que me secuestraran. El rostro del científico palideció. En ese momento, un alboroto en la orilla del río llamó su atención. Caíque regresaba, empujando delante de él a Carlos y otro hombre, ambos desarmados y con expresiones de terror. De los otros 2 no había señales. No pudieron con Río, explicó Caíque simplemente cuando llegó al centro de la aldea. Corriente muy fuerte. Los ancianos de la tribu se reunieron para decidir qué hacer con los invasores. La discusión fue breve pero intensa. Finalmente, el más viejo de ellos se acercó a Clara y Caíque. Hombres malos amenazaron aldea, lastimaron a Tupa, dijo, señalando al joven herido que estaba siendo atendido. En tiempo antiguo, pagarían con su vida.
Pero ahora sabemos que Mundo Blanco tiene otras leyes. Clara asintió, comprendiendo la difícil posición en que se encontraba la tribu. Si mataban a estos hombres, por muy justificado que fuera, las represalias serían terribles. Los entregaremos a las autoridades, propuso. Tengo evidencia de sus crímenes contra las comunidades indígenas y contra mí. Pasarán muchos años en prisión. Caíque tradujo sus palabras y luego añadió algo más en su idioma que hizo que los ancianos asintieran con expresiones de satisfacción. ¿Qué les dijiste?, preguntó Clara cuando los ancianos se alejaron. Que justicia de hombre blanco lenta pero segura. Y que mientras esperamos, pueden conocer nuestras hormigas fuego. Clara no pudo evitar sonreír ante la imagen mental de Müller y sus secuaces expuestos a las dolorosas picaduras de las famosas hormigas amazónicas. Esa noche, con los prisioneros vigilados y la aldea recuperando lentamente la calma, Clara y Caíque se sentaron junto al fuego central. La victoria había sido dulce pero amarga, un miembro de la tribu estaba herido, y la paz de la comunidad había sido violentamente perturbada. Volverán otros como ellos, dijo Caíque, mirando las llamas. Siempre vuelven. Clara asintió, consciente de la triste realidad. Lo sé. Pero hay formas de protegerse. Existen organizaciones, leyes internacionales, personas que luchan por defender los derechos de las comunidades indígenas. Leyes no detienen balas ni motosierras, respondió él con amargura. Papel no protege árboles. No, pero la visibilidad sí, insistió Clara. Si el mundo conoce lo que sucede aquí, será más difícil para personas como Müller hacer daño. Caíque la miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Tú harías eso? ¿Contarías nuestra historia? Lo haría, afirmó ella con convicción. Es lo menos que puedo hacer después de cómo me han acogido y protegido. Se miraron en silencio, ambos conscientes de que algo más profundo había crecido entre ellos en estos días. No era solo gratitud o admiración, era una conexión que trascendía sus mundos tan diferentes. Cuando prisioneros se vayan, dijo finalmente Caíque, tú también te irás. No era una pregunta, sino una constatación dolorosa. Clara sintió un nudo en la garganta. No había considerado realmente lo que haría después. Su vida en la ciudad parecía ahora tan lejana, tan vacía en comparación con lo que había encontrado aquí. Podría quedarme un tiempo, sugirió. Aprender más de vuestra cultura, documentarla respetuosamente, con vuestro permiso. La expresión de Caíque se iluminó sutilmente, pero luego negó con la cabeza. Tu mundo te necesita. Necesita tu voz para contar verdad. Aquí serías como pájaro en jaula, aunque jaula sea bella. Clara sabía que tenía razón. Su lugar ahora estaba fuera, luchando con las herramientas que conocía, periodismo, activismo, educación. Podría hacer mucho más por los Cabaiba y otras comunidades amenazadas desde esa posición que quedándose, por muy tentadora que fuera la idea. Vendré a visitarlos, prometió. Si me lo permiten. Caíque sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro serio. Selva siempre abierta para quien viene con corazón puro. Al amanecer del día siguiente, 2 botes adicionales llegaron a la aldea. Esta vez no eran invasores sino aliados, representantes de la FUNAI, Fundación Nacional del Indio. Y policías federales que habían sido alertados por un mensaje de radio enviado desde una aldea vecina con la que los Cabaiba mantenían contacto. Clara explicó la situación y entregó la evidencia que había recopilado sobre las actividades ilegales de Müller. Los oficiales arrestaron al científico y sus cómplices, asegurándole que enfrentarían cargos graves no solo por sus planes con los madereros sino por el intento de asesinato contra ella. Mientras preparaban los botes para partir, Clara buscó a Caíque. Lo encontró en el límite de la aldea, observando los preparativos con expresión distante. Vengo a despedirme, dijo ella, acercándose. Al menos por ahora. Él asintió, manteniendo su característica compostura, pero sus ojos revelaban una emoción contenida. Te debo mi vida, continuó Clara. Y me has enseñado más en estos días que lo que aprendí en años de universidad. Tú también enseñaste, respondió él. Mostraste a mi pueblo que no todos hombres blancos tienen corazón oscuro. Que algunos luchan por justicia.
De un pequeño bolso que llevaba colgado, Caíque sacó un collar con un diente pulido de jaguar, sostenido por un cordón de fibras trenzadas. Para protección, dijo, colocándolo cuidadosamente alrededor del cuello de Clara. Jaguar siempre encuentra camino en selva más densa. Clara tocó el amuleto, profundamente conmovida por el gesto. Sin pensarlo demasiado, se acercó y lo abrazó. Después de un momento de sorpresa, Caíque respondió al abrazo, envolviéndola con sus fuertes brazos. Volveré, susurró ella contra su pecho. Te lo prometo. Cuando se separaron, Clara vio algo que jamás había visto en el rostro del guerrero, una lágrima solitaria que recorría su mejilla. Selva espera, respondió él simplemente. Yo espero. Clara subió al bote con el corazón dividido. Mientras la embarcación se alejaba por el río, mantuvo la mirada fija en la figura de Caíque, que permanecía inmóvil en la orilla, su silueta recortada contra el verde intenso de la selva que era su hogar. No era un adiós definitivo, se prometió a sí misma mientras aferraba el colmillo de jaguar entre sus dedos. Era solo el comienzo de un camino nuevo, un camino que uniría dos mundos aparentemente irreconciliables pero que, como ella y Caíque habían demostrado, podían encontrar puntos de conexión basados en el respeto y el entendimiento mutuo. La Amazonía se abría ante ella, ya no como un misterio intimidante sino como un tesoro que merecía ser protegido. Y en algún lugar de esa inmensidad verde, un guerrero silencioso esperaría su regreso, guardando en su corazón la promesa de un reencuentro que ambos sabían inevitable. Porque hay conexiones que, como los ríos de la selva, pueden parecer desaparecer bajo la espesura, pero siempre encuentran su camino de regreso al océano. Y el océano de sentimientos que había nacido entre ellos era demasiado vasto para ser contenido por la distancia o el tiempo. 6 meses después, Clara regresó a la Amazonía. No lo hizo sola, la acompañaba un equipo de documentalistas internacionales dispuestos a contar la historia de las comunidades indígenas y su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Werner Müller y sus cómplices habían sido condenados, y las pruebas aportadas por Clara habían destapado una red de corrupción que involucraba a funcionarios gubernamentales y empresarios madereros. Cuando el bote se acercó a la aldea Cabaiba, su corazón latía con fuerza. ¿La recordarían? ¿Estaría Caíque esperándola como había prometido? La respuesta llegó antes de que la embarcación tocara la orilla. Una figura familiar emergió de entre los árboles, corriendo hacia el río con una sonrisa que brillaba como el sol amazónico. Y Clara supo, en ese preciso instante, que había encontrado su verdadero hogar. No en un lugar físico, sino en ese espacio sagrado donde dos almas se reconocen más allá de las diferencias, donde el lenguaje del corazón trasciende las barreras culturales. Un espacio donde la palabra nosotros adquiere un significado completamente nuevo. La selva los había unido, y la selva sería testigo de su historia compartida. Una historia de valentía, respeto y amor que, como los grandes ríos amazónicos, seguiría fluyendo con fuerza imparable hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza.